Muy buenas tardes a todos. Les recibimos con una cordial bienvenida, agradeciéndoles por su puntualidad. Nuestras disculpas que tuvimos un retraso. Sin embargo, ya estamos aquí y con gusto de recibirlos en esta conferencia virtual denominada Oportunidades y Desafíos de la Economía y el Sector Externo en 2021 y más allá, a cargo del doctor Mario Arana, gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN. Este evento líder en formación y capacitación especializada en comercio exterior y gestión empresarial. Sean bienvenidos. Y antes de iniciar, algunas orientaciones de cómo se desarrollará esta conferencia online. Los micrófonos permanecerán silenciados para evitar el retorno, el feedback del audio. También hemos habilitado el chat para que puedan compartir sus mensajes, sus comentarios y, por supuesto, sus preguntas. Al final de la conferencia, el doctor Mario Arana estará a disposición para responder a sus preguntas. Ese periodo de preguntas y respuestas en el cual ustedes podrán también hacer sus consultas y pueden irlos escribiendo en el chat y nosotros estaremos también recopilando la información. Así que agradecerles a todos, darles una cordial bienvenida y por supuesto dejarles con ustedes en estos momentos al doctor Mario Arana, gerente general de APEN. Bienvenido, don Mario, qué placer recibirlo en esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, Aida. Bueno, bienvenidos igual a todos los asociados, amigos. Ya habíamos el año pasado hecho algo de estas presentaciones, este tipo de presentaciones. Estamos dándole continuidad y esperamos que este año pues hagamos un poco más de eso, digamos, ¿verdad? O sea, normalmente nosotros estamos por ejemplo, trabajando con INCAE, FUNIDES, AmCham y COSEP en darle un seguimiento a la pandemia, por ejemplo, al COVID. Entonces, es un tema que abordamos y que vamos a tocar para que básicamente pues, tengamos algún pulso sobre esa situación, digamos, en Nicaragua a nivel mundial y demás. Por supuesto, pues, vamos a abordar algo de economía, algunas tendencias con énfasis en ver la parte productiva, dónde podrían haber desafíos, dónde podrían haber oportunidades. En fin, tratar de darle una panorámica para que ustedes puedan mejor orientarse en términos de qué anticipar este año y más allá, ¿verdad? Así que hemos preparado pues una presentación que tiene algunos de los elementos actualizados de la presentación anterior, pero tiene cosas pues que son nuevas, particularmente que vamos a estar tratando de empujar desde APEN en los meses y el próximo año pues especialmente. Bueno, miren, aquí comienzo por hablar del COVID. Esta es la tendencia a nivel mundial de lo que ocurrió. Claramente inicia esto como en marzo, ¿verdad? Un desarrollo pues acelerado, digamos, de contagio, ¿no? Llega a un pico alrededor de enero, pareciera que se mantuvo alto en los primeros meses de este año, está estabilizándose en febrero un poco, pero pareciera que está volviendo a subir nuevamente porque resulta que hay nuevas variedades más contagiosas. Eso es a nivel mundial. A la misma vez, como saben, se va avanzando en la vacuna, lo cual debería de tender a contrarrestar hasta llevar esto a un nivel de control. En el caso de la región nuestra, verdaderamente la historia es como muy diferente entre los países. Estos son los números de casos y el que llama la atención es el caso de Nicaragua, donde supuestamente hay como 6.000 contagiados de acuerdo a los números oficiales. En la práctica, el Observatorio Ciudadano dice que más bien son 13.000, ¿verdad? Es decir, 13.000 con unos 3.000 fallecidos. Realmente creemos que tiende a tener elementos más de realismo, ¿no? Y acá es interesante observar cómo se dio este pico en julio del año pasado de contagios, cómo en cierta forma no ha dejado de haber otra vez otro repunte en enero y en lo que va
es decir, ya de febrero, y marzo ha tendido a bajar, ¿verdad? Que yo creo pues que es una noticia positiva. Ojalá que con la Semana Santa no volvamos a enredar la cosa, porque aquí vemos los efectos de Navidad, ¿verdad? Es decir, cuando hay gente que se junta, entonces comienzan los picos otra vez. Y aquí viene la Semana Santa, podría ser que viéramos otro pico. Esto no está pues controlado ni en Nicaragua ni afuera. Y en Nicaragua hay más casos de lo que dice el Observatorio Comunitario y por supuesto muchos más casos de lo que dice el gobierno, y vamos a básicamente un poco presentar algo de eso. Pues. Esta es la proyección que se haría, donde estaría el número supuestamente de casos acumulados de las próximas 2 semanas hacia abril 2021 del observatorio pues, comunitario, ¿verdad? Supuestamente entre 13.200 y 13.300 casos de contagio es lo que deberíamos probablemente experimentar según estas proyecciones. Pero hay quienes le dan un peso mucho mayor al contagio y más bien pronostican entre 19.000 y 28.000. Esta proyección viene de INCAE, entre 19.000 y 28.000 contagios para los próximos 15 días, ¿verdad? Y básicamente, en realidad, en el caso de Nicaragua, los casos acumulados probablemente más por alrededor de 135.000 o más. Es decir, básicamente entre lo que tiene Honduras y lo que tiene Panamá. No podamos confiar plenamente en ella, es decir, y más bien pues no nos salimos necesariamente de la norma, pues de la región centroamericana. En todo caso, hemos iniciado un proceso de vacunación. Estamos recibimos 135.000 vacunas de COVAX, que es este mecanismo internacional, ¿verdad?, de cooperación. De la India 200.000, de Rusia 6.000, y básicamente se ha estado vacunando con esta secuencia, pues pacientes crónicos, personal de salud, adultos mayores con enfermedades crónicas o jóvenes con enfermedades crónicas. En ese orden es que va a ir, ¿verdad? Y luego el resto de la población. Es decir, se ha dicho que podría ser que este año se llegue a cubrir hasta 60% de la población. Eso básicamente equivale a más de 3 millones de vacunas. No se ve como tan probable, digamos. Es más un deseo que una realidad, pero bueno, ya se ha iniciado el proceso. A nivel mundial, en abril, mayo, se equipara la oferta de vacunas con la demanda a nivel mundial, ¿verdad? Y llegar a 70-80% de vacunación es lo que nos va a comprar probablemente un regreso a la normalidad. Estamos todavía relativamente largo de eso, aunque en los Estados Unidos se está pensando que para mediados del año, se está tratando de que para mediados del año se lleguen a esos puntos. No es seguro tampoco nunca pues lo que va en la práctica a suceder, porque están surgiendo nuevas variedades más contagiosas en diferentes lados, incluidos los Estados Unidos ahorita, ¿verdad? Y pudiesen darse complicaciones, por un lado, de esa naturaleza y retrasos en el proceso de vacunación. El punto es, ni a nivel mundial ni a nivel de Nicaragua podemos bajar la guardia. Hay que mantener el respeto por este virus, el distanciamiento social, los protocolos que ya conocen, tomar todas las precauciones mientras no realmente salgamos de esta. Algunos detalles, no obstante, de la tendencia de la economía internacional, y es importante lo que pasa en la economía internacional, particularmente lo que ocurre en los Estados Unidos, porque eso tiene impacto en lo que pueda pasar en Nicaragua. Este es el índice de confianza al consumidor, la línea roja de Estados Unidos, y ustedes ven aquí la caída de la confianza con la pandemia, digamos, en el primer trimestre del 2020, y luego, bueno, gradualmente se ha ido recuperando, se ha venido recuperando hasta ahora del 2021. Se ve más claro y más evidente en el índice de confianza al productor. O sea, en los Estados Unidos, bueno, se ve ya la vacuna tomando su curso.
Es decir, se ve que los casos han bajado de contagio comparado a los picos que ha tenido antes. En este momento, lo cierto es que sí ha bajado la tasa de contagio y eso hace anticipar pues que los productores como los consumidores están recuperando un poco de confianza de que va a la normalidad. Y eso pues se puede traducir, puede hacer relativamente vigoroso en los Estados Unidos. A nivel mundial se está hablando de crecimiento potencial de 6% en la economía mundial. En los Estados Unidos podría ser hasta de 4%, ¿verdad? Ciertamente hay niveles de desempleo bien altos en los Estados Unidos, prácticamente más del doble, o sea, casi 3 veces el nivel de desempleo que se tenía, es lo que se acumuló en 2020, ¿no? De lo que se tenía en 2019. En todo caso, este es el comportamiento de los índices por satélite. Hay una caída, pero hay una recuperación. Hay una caída con la pandemia, pero hay una recuperación en marcha, más notorio en estas otras bolsas, ¿verdad? Inclusive. Y acá es una gráfica sobre la liquidez, los niveles altos de liquidez. O sea, si ha estado tanta liquidez a las economías. Aquí tenemos los ejemplos de Estados Unidos, Reino Unido, precisamente para estimular el crecimiento económico, para recuperarse del impacto negativo de la pandemia, donde las economías pues, han tenido que cerrar, algunas de manera bastante dramática, y ahora están viendo formas de cómo recuperar su dinamismo. Si la liquidez aumenta, bajan las tasas de interés. Esta es la tasa de interés de 6 meses, de cerca de 3. Básicamente la LIBOR, por ejemplo, que es una tasa de Londres, está en como 0.25 ahorita, ¿verdad? Es una baja menos sustancial de las tasas de interés. Ahora, este cambio o el impacto del COVID a nivel de tendencias globales, algunos lo están previendo como bastante dramático. Voy a enumerar algunas de esas tendencias que se están hablando a nivel mundial, algunas de las cuales pudiesen tener significancia para Nicaragua también, y es bueno que las tengamos en el radar. Se hablan de grandes cambios de tendencias, se habla también de ganadores y perdedores, y vamos a un poco entrar a la parte de estas tendencias y lo que puede haber en términos de producción. Principales tendencias globales. Definitivamente vamos hacia la educación en línea, avances sustanciales en telemedicina, la gente está gastando menos, ahorrando más, el comercio electrónico cobrando mucho auge, el cambio climático se considera prioritario de aquí adelante, las noticias falsas se van a ver bastante más desacreditadas, la gente va a ser más rigurosa, habrá un énfasis en la salud mental, a la misma vez que se maneja pues, el aislamiento. Emprendimientos sociales estarán más a la orden del día, una actitud de buscar más comida y naturales y más saludables. Definitivamente también se anticipa. Y un renacimiento pues, de un poco la introspección, el cambio de las personas y de los hábitos, ¿no? El trabajo remoto puede ser que quede establecido para una gran parte de los negocios hacia el futuro. No tendremos las oficinas grandes que teníamos antes, más bien las oficinas estarán en las casas. Los viajes de negocios se hará mucho por teleconferencia, muchas de las reuniones, los hoteles de negocio, eso va hacia la baja. No así el turismo, digamos, de recreación, que se va a ver fortalecido. Y eso pues hará que los cambios del mercado laboral global estén a la orden del día, ¿verdad? Servicios por suscripción y realidad virtual serán más importantes. Nuevas tecnologías se vuelven vitales. Protección para los datos personales, una prioridad, e irrupción masiva de la inteligencia artificial. Son algunas pues, de las tendencias, diríamos, más relevantes de las que está hablando, por ejemplo, The Economist. Esta es una gráfica que creo que ya vimos la vez pasada, cómo entre los sectores productivos hay ganadores y perdedores, fundamentalmente el turismo de los grandes perdedores, viajes aéreos y marítimos, el sector automotriz
y la construcción y el negocio de bienes y raíces, manufacturas y textiles. Bueno, aquí tenemos nosotros en Nicaragua dos grandes perdedores porque ambos sectores pesan en la economía de Nicaragua, igual que los servicios financieros. A nivel mundial han sufrido y también a nivel de Nicaragua por la crisis política y luego por la crisis de la pandemia. Afectado por la crisis política y por la pandemia. El sector de manufactura y textiles más bien por la pandemia y este por ambas. Entre los ganadores, básicamente, bueno, se considera la agricultura, ¿verdad? El comercio electrónico, la informática y las telecomunicaciones, los servicios de salud, alimentos procesados y bebidas, equipos electrónicos y médicos, ¿verdad? ¿Qué está pasando en Nicaragua desde el punto de vista productivo? Ahora, ¿cuáles son las tendencias en Nicaragua? Viendo lo que ha venido ocurriendo en el mundo y las tendencias pues, que se observan. Bueno, el índice de actividad económica entra en contracción en 2018, comenzaba a recuperarse un poco, por lo menos estabilizarse en el 2019, tuvo un año importante, relevante de crecimiento en enero, pero después se deterioró en febrero y se deteriora profundamente a partir de que se declara la pandemia, ¿verdad? En Nicaragua por los meses subsiguientes. En agosto y septiembre hay una estabilización comparado a agosto y septiembre del año anterior y luego vuelve a caer en noviembre y diciembre, ¿verdad? El índice de actividad económica mensual. Es importante tener en cuenta estas tendencias, ¿no? Y esto en parte se da porque por un lado hay grandes perdedores con contracciones bien fuertes y que son sectores de peso. El sector de hotelería y restaurantes, la intermediación financiera y el sector de energía y aguas, pues están en doble dígito en términos de su contracción con respecto a donde estaban en el 2019, ¿verdad? Estamos que están por debajo de esta contracción promedio, que es la pesca y la acuicultura, el transporte y las comunicaciones, la pesca y la acuicultura, otros servicios. Y después estos son los sectores que han mostrado tasas positivas de crecimiento, el comercio, la explotación de minas y canteras con respecto al año pasado, el sector pecuario, el sector salud, administración pública y defensa, construcción, agricultura, enseñanza. ¿Empalma esto con lo que nos dicen los perdedores y ganadores de la pandemia? En cierta forma sí. Claramente estos sectores están entre nuestros perdedores y ganadores. La agricultura está entre los ganadores, ¿no? La salud, bueno, está entre los que están en boga ahorita. Esto les debería servir a ustedes para ver dónde es que está la actividad, dónde es que está la contracción y qué pudiésemos imaginarnos hacia adelante. Bueno, vamos a tratar de verlo un poco ahora que analicemos la economía de Nicaragua. Voy a comenzar diciendo lo siguiente. El futuro económico y social de Nicaragua está muy ligado a la situación política actual, incluyendo la forma en que se celebran las elecciones en noviembre, siendo el punto de partida clave la legitimidad y transparencia en todo el proceso. Este hito de reconstrucción de la democracia será la clave para la potencial mejora de la economía. En el 2020 la economía declinó menos de lo que se esperaba y probablemente lo más que se contraiga es 2,5%. El gobierno está hablando de 2% el día de ayer. En el 2021 se estabilizará, dejará de declinar y se espera que crezca a una tasa de 1%, un poco más, de acuerdo a Fumides. El gobierno está planteando que podría crecer entre 2,5% y 3,5%. Las tendencias de crecimiento para los próximos 5 años, no obstante, son modestas e inestables luego de la crisis del 2018. Y vamos a ver algunas de esas tablas e informaciones, ¿no? El punto fundamental es que se necesita solucionar la crisis política para establecer las condiciones para que el país dé un salto en sus perspectivas de crecimiento e invertir de forma audaz tiempo y energía en desarrollar un modelo de transformación productiva exportadora que le añada complejidad y diversifique las exportaciones para obtener los beneficios y aumentos en competitividad y productividad. Al final de la presentación voy a cerrar con el tema del concepto de transformación productiva exportadora. Aquí les muestro a ustedes diferentes proyecciones sobre el Producto Interno Bruto. Esta es de Standard & Poor's. Standard & Poor's dice que la contracción en 2020 debería de ser de menos 5%. Yo creo que eso está más
alrededor de menos 2.30, dice el Economist Intelligence Unit. También el Fondo Monetario decía menos 5, el Banco Mundial menos 6 casi, FUNIDE menos 2,5, el gobierno ayer dijo menos 2. ¿Okay? Está más en rango de menos 2 la contracción que en rango de menos 6. Para el próximo año, estamos hablando, Standard & Poor's prevía una tasa de crecimiento de medio punto. El Economist Intelligence Unit bastante optimista, 3,5, que coincide con esta brecha o senda del Banco Central, que dice de 2,5 a 3,5. Pero no es lo que está pasando FUNIDES, también ve alrededor de 1%, el Banco Mundial o el Fondo Monetario, que inclusive ven el crecimiento negativo. Pero luego están estas tasas de los próximos años. Y el Fondo Monetario ve 2,70, 1,80, 2,10. Claramente muy por debajo de 4,5, 5% que estuvimos creciendo en los 10 años antes del 2017. Y esto es pues un revés. Economist Intelligence Unit ve inclusive una menor tasa de crecimiento del Fondo Monetario, ¿verdad? Y tal vez una de las preocupaciones que yo tengo, o sea, es decir, tal y como se están viendo ahorita las cosas, la economía del futuro de Nicaragua. Y realmente el reto está cómo hacemos para dar un salto. Y eso es en lo que debemos de estar como pensando. Y ya lo dije al principio, o sea, claramente la situación política debe resolverse. Si la situación política no se resuelve, las esperanzas del país son muy pocas. Lo peor que nos puede ocurrir son elecciones ilegítimas, ¿verdad? Elecciones legítimas, independientemente de quién gane, pues la economía tendrá a recuperarse a más velocidad o a menor velocidad, francamente, dependiendo de quién quede gobernando. En todo caso, las tasas que veíamos, y aquí está proyectada desde, este es como del 2010, las tasas que veíamos desde el 2010, arriba del 5% promedio, quedaron atrás. Y aquí realmente nadie creo que ve esto subiendo a más de 2,5% promedio en los próximos años, ¿no? Entonces eso hay que ver cómo se cambia. Estos son los motores del desarrollo de Nicaragua. O sea, si estas cosas crecen, realmente nuestra economía responde. La inversión extranjera directa ha sido vital. Llegó a alcanzar más de $1,000 millones, ¿verdad? De manera sostenida por varios años. El turismo estaba por llegar a $800 millones en el 2018, es lo que se esperaba. Las remesas ahorita están en $1,800 millones el año 2020. La cooperación internacional se andaba acercando a 800, 900 millones. Y las exportaciones, bueno, ya sabemos, si sumamos exportaciones tradicionales, no tradicionales, con zonas francas y textiles, pues ya casi estábamos llegando a los $6,000 millones. De todo esto, esto se ha contraído severamente, esto se ha contraído algo, es decir, nos hemos endeudado más y tenemos más deuda, pero eso ha realmente mantenido tal vez el nivel de desembolso más o menos estables. Y en exportaciones, pues la historia no ha sido de grandes ganancias, más bien estables. El año pasado sí, con la pandemia diríamos que sí se da un deterioro, y este año proyectamos, por lo menos a nivel de las exportaciones tradicionales, una recuperación. Las exportaciones tradicionales sí han estado, bueno, comportando de una manera prometedora en lo que va del año, y hacia adelante luce bien, ¿no? Bueno, lo que les decía, por varios años estuvimos promedio arriba de $1,000 millones de inversión extranjera directa en Nicaragua, y esto a septiembre había colapsado a 165. En realidad, al final quedó en la mitad del 2019, más o menos unos 250 millones de dólares, ¿verdad? A diciembre. Un cambio radical, o sea, estamos a niveles de antes del 2007, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver con el crecimiento presente, pero sobre todo con el crecimiento futuro también, ¿verdad? Bien, dicho y habiendo abordado eso en términos globales para que nos ubiquemos, cómo andábamos en materia de tendencia, doy algunas otras
piezas de información que son relevantes. Los depósitos del Sistema Bancario Nacional, diríamos que ahí hay una noticia pues positiva, en el sentido de que habíamos llegado a 5.000 millones de dólares, caímos a 3.6 mil millones de dólares, se nos fueron más del 35% de los depósitos, pero bueno, parte ya se ha recuperado y estamos en 4.3 mil millones de dólares en depósitos. Es decir, los bancos, no obstante, han tenido que aumentar su liquidez. Esta es la liquidez ampliada que incluye recursos afuera del país y esta es la liquidez, digamos, más clásica, de 40%. En el pasado esto más bien andaba en 30%, llegó a un pico de como 46%. En algún momento, perdón. Y bueno, es decir, tenemos un nivel extraordinario que los bancos están teniendo que mantener en su bóveda, porque en realidad tienen pues incertidumbre, ¿no? Como las tenemos todos. Y eso los hace ser particularmente cautelosos. Están comenzando a prestar. Y aquí ya se ve pues que están comenzando a prestar en el sentido de que básicamente lo que los bancos hicieron es, se cayeron los depósitos y lo que hicieron era plata que recuperaban, plata que se quedaban con ella, no la prestaban, ¿verdad? Esta es la gran recuperación de cartera que hicieron para poder mantener los niveles de liquidez que mantuvieron. Con la pandemia esto volvió a contraerse nuevamente y hasta ahora estamos comenzando a ver una recuperación, una variación mensual, digamos, ¿verdad? Positiva, una variación mensual positiva en financiamiento. Tal vez mencionar algunas cosas. Ahora, este financiamiento desafortunadamente probablemente no puede crecer tan rápido, no porque los bancos no quisieran a lo mejor, pero es que tal vez no hay la demanda de crédito que se quisiera, porque la cartera en riesgo de andar como por 3% ha subido como a 17%. Y los préstamos malos, pues de 1% por encimita, ahora está un poco por encima de 3%, ¿verdad? Entonces, el sistema financiero está en un proceso gradual de reajuste, buscando cómo mejorar su rentabilidad por un lado y está obviamente volviendo a prestar. Pero eso va despacio, para que lo anticipemos así, pues, ¿verdad? No vamos a ver probablemente una destrave del sistema financiero hasta que se estabilice más la situación política. Ahorita todavía, diríamos, está dominado por la incertidumbre del país y es algo que el sistema financiero resiente mucho. En términos de reservas internacionales, igual hemos sufrido una recuperación muy interesante, ¿verdad? Porque casi habíamos llegado a los 2.800 millones de dólares en reserva bruta, pero eso cayó, ¿verdad? Cayó de manera significativa, pero se ha vuelto a recuperar y estamos más o menos en 3.300 millones de reserva bruta, lo cual es bueno en general para la economía. Proyecciones de precios de algunos productos de exportación. Estos son datos del Banco Mundial, una proyección de octubre que ellos hacen hacia el futuro, hacia el 2025, ¿no? Entonces aquí ven el cacao mejorando de 2.40 a 2.60, por ejemplo, entre el 2020 y el 2025. El café de 3.35 levemente, pues a 3.37. El robusta de 1.50 a 1.70. El aceite de palma de 710 a 776 en el 2025. Los bananos más bien los ve cayendo. La carne de res crece de 4.70 a 4.75. La carne de pollo de 1.60 a 1.83. Las naranjas sube hasta 0.67, pero bueno, sube de 6.60 a 0.69. Los camarones de 12.75 a 13.36. La caña de azúcar de 0.28 a 0.33. El tabaco de 4.500 a 4.600. El oro de 1.700, posiblemente va a bajar como 1.500. Pero el punto es, nuestros rubros relevantes, importantes de exportación, todos tienen en perspectivas tendencias de precios positivas. Inclusive algunas probablemente ahorita lucen mejor que lo que lucían en octubre, ¿verdad?
porque creo que la recuperación económica va a ser más acelerada de lo que se pensaba, han venido ajustándose hacia arriba. Probablemente tome menos tiempo terminar de salir de la crisis de la pandemia de lo que originalmente se predecía, por lo menos ahorita sí se percibe. Entonces los precios de los productos agrícolas nuestros, precios de materias primas, que son importantes para nosotros, tienden a positivo. Eso nos favorece. Eso nos favorece. Lo que no nos favorece son los impuestos altísimos que pasan ahora al sector agrícola por un lado, pero un fenómeno que es también propio de la pandemia, que tiene que ver con logística de transporte, en realidad, que ha pegado fuerte en los costos de los insumos, de los agroquímicos, ¿verdad? Y ahí vamos a ver nosotros golpes negativos en fosfato diamónico, roca de fosfato, cloruro de potasio, superfosfato triple, urea. Estas cosas van a también subir los costos de estos productos. Y estas tendencias que vemos acá, en realidad, lucen peores ahora que estamos actualizando más estos datos, ¿verdad? De lo que tenía el Banco Mundial en octubre del 2020. Para que estemos claros, y esto es relevante para ustedes. El precio del petróleo, la verdad es de que ahorita está alto, creo que tiene que ver con la estacionalidad del invierno, pero eso ya está pasando. Ayer ya comenzó a bajar o antier, ¿verdad? Y debería de tender también a estabilizarse. El presidente del Banco Central veía esto yendo para arriba, porque sí, pues algunos creen que la economía mundial va a crecer más de lo que se pensaba en octubre, y es posible que efectivamente este precio sea un poco mayor, pero más o menos aquí está un poco la tendencia. Bueno, ya hablamos del incremento de los insumos, pero sobre la proyección que les he presentado ahí, podrían haber incrementos adicionales y que van a afectar los costos y los precios de nuestros productos básicos. Arroz, frijoles, maíz, posiblemente tendería a ir hacia arriba, ¿verdad? La presentación va a estar disponible. Ustedes la van a poder leer y ver con más cuidado. De hecho, la presentación es más extensa. La PowerPoint que va a estar disponible es más extensa de esta presentación que yo estoy haciendo. Ahí van a poder leer más detalles. Hay leves indicios de una niña en un periodo de este año, ahorita, de hecho, y más al final del año, ¿verdad? Para que estemos claros, hay que darle seguimiento. Tiene un sector como el nuestro. Exportaciones. ¿Qué pasó este año en términos de exportación tradicionales? Vivimos un aumento de la exportación de 6.3%, fundamentalmente 2020, 2.9 mil millones contra 2.2 mil millones, 2.7 mil millones en el valor del 19, un aumento de 6.3, explicado esencialmente por el factor precio. Mejoraron los precios, es decir, de 1.21, precio promedio de nuestras exportaciones, a 1.34. No necesariamente por volumen nos contraímos 4%. Pero al fin de cuentas, un crecimiento positivo de 6% en nuestras exportaciones tradicionales. Sin embargo, las no tradicionales, la zona franca, una contracción de menos 14%, para un total entre estos dos de menos 4.8%. Aquí han sufrido la textil y ha sufrido especialmente arneses de vehículos. Hacia adelante, ¿qué prevemos este año? Bueno, igual, prevemos otro aumento positivo, ¿verdad? Es decir, básicamente vemos de 2.000 millones 900 a 3.100 la proyección que estamos haciendo en base a conversaciones con expertos y nuestras propias estimaciones, ¿verdad? En términos de valor, lo cual es un aumento de 5.4% en las exportaciones. Y esto explicado en este caso, curiosamente, más por el lado de volumen, mejora en volumen, 6% positivo, porque más bien los precios tienden a deteriorarse de 1.34 a 1.33, comparando, en cierta forma, un centavo de diferencia. Bien, hemos hablado pues de grandes tendencias, o sea, es decir, y
permítanme tal vez hacer una síntesis antes de entrar a la parte final de la presentación. Hemos hablado básicamente de que el COVID tuvo unos repuntes en enero, tendió a estabilizar un tanto en febrero, y ojalá que no veamos repuntes ahora después de Semana Santa, ¿verdad? Pero el punto es de que la información que nos dan oficial no es cerca de la verdad. Los contagios son bastante más altos y simplemente hay que cuidarse. ¿Verdad? O sea, de contagios potenciales en los próximos 15 días de 3.000 a contagios más cercanos a 30.000 en los próximos 15 días, para lo que eso significa. Y hay otros que todavía piensan que eso es potencialmente. Hemos visto las tendencias del crecimiento, el año pasado una contracción de menos 2.6, controversias acerca de lo que se espera que crezca la economía este año. El Banco Central dice entre 2,5% y 3,5%, FUNIDES dice 1%. Yo tiendo a pensar que estamos más cerca de los datos de FUNIDES que lo del Banco Central, pero hay que ver realmente cómo se va desarrollando el año. Va a depender de qué pase con el empleo, en particular, y el consumo, ¿verdad? Y qué pasa con la inversión, dos variables clave. Más o menos tenemos pronosticado lo que va a pasar con las exportaciones, inclusive con el gasto público y las inversiones públicas, ¿no? Pero la inversión privada y el consumo privado es menos claro lo que vaya a ocurrir, porque depende del empleo. Y tampoco está claro cuál va a ser la reactivación del empleo este año y en qué sectores realmente todavía. Estamos tratando de hacer ese análisis más fino para poder proyectar mejor, pero no lo tenemos todavía. Por el momento no nos atrevemos a ser tan optimistas como el gobierno lo está haciendo, pero sí es posible que la economía crezca más de 1%, ciertamente, a cómo van las cosas y algunas tendencias que vemos ahorita. Pero ya veíamos también algunas de las restricciones o contracciones también, ¿verdad? La caída de la inversión extranjera, la alta liquidez de los bancos, la poca recuperación, baja recuperación del financiamiento, etcétera, ¿no? Acá quiero mostrarles algo que realmente creemos que va a ser una discusión que la dejamos en el 2018, a inicios del 2018, está congelada, pero que la queremos volver a retomar, que sea parte de una conversación entre todos nosotros, ¿verdad? Realmente, porque necesitamos que dé un salto a la economía. Y eso puede ser a través de una diversificación y una mayor complejidad en las exportaciones, ¿verdad? Lo cierto es que nosotros estamos exportando más o menos un poquito arriba de 100 productos, ¿verdad? De los cuales 61 de esos son con valor agregado y la diferencia es sin valor agregado. Se exportaron de 2015 a 2020 unos 5.800 millones de kilogramos y 3.800 millones de dólares en productos con valor agregado, lo que representa el 46% en kilogramos y 24% en dólares del total de las exportaciones. Bueno, ¿qué estamos diciendo acá? O sea, supongamos que esta es venta de leche fresca. Miren lo que pasa con leche descremada, leche entera o leche en polvo. O sea, es decir, entre más procesamos, más valor le sacamos. Este es el precio promedio exportado por kilogramo, es decir, de leche fresca versus todos los derivados en el CETREX, ¿verdad? Hacia acá necesitamos mover la economía. Este es café oro con respecto al café procesado. Este es lo que vale el café oro, este es lo que vale el café procesado. Este es el tabaco en rama y los puros elaborados, ¿verdad? Es decir, la diferencia en los precios. O el cacao, y el cacao con sus derivados, en promedio, ¿verdad? Exportado. Este último gráfico es para decir que la diversificación no ha variado en los últimos 20 años, ¿verdad? Hay 21 productos que producen más de 40 millones de dólares en exportaciones y hay 86 de los más o menos 100 que hablábamos que exportamos que producen menos de 40 millones, ¿verdad? Y este es el total del número de productos, ¿no?, que hemos andado exportando alrededor de 100, decíamos 110. Este es textiles. Ciertamente hemos ido incrementando
el número de bienes textiles que hemos ido exportando, ¿verdad? Y esto pues en los productos vegetales, donde no ha pasado mayor cosa, o los productos animales, donde ha tendido a estar estable, o los productos alimenticios, es decir, aquí no han variado mayor cosa, seguimos produciendo básicamente un poco lo mismo, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es pensar cómo diversificamos y cómo añadimos más valor a lo que producimos, ¿no? ¿Verdad? Y tratar de ubicarse en sectores ganadores, es decir, que tienen potencial de crecimiento en el mercado internacional, por un lado, que tienda pues, a crecer las exportaciones o el comercio mundial en los próximos años. Y entonces, bueno, que de eso pudiésemos nosotros aprovechar. Hay una tendencia ahorita de muchos países, de muchas industrias de Asia moviéndose hacia México, hacia Honduras, Nicaragua, pudiese aprovecharlo si se propone una estrategia inteligente, pero bueno, tiene que resolver su crisis política. Pero ahorita hay una gran oportunidad de que parte de esa inversión se pudiese venir hacia acá y tratar de entonces, pues, ¿verdad?, complementar o desarrollar nuevas cadenas de valor articuladas a los mercados internacionales, ¿no? Esto pudiese ayudar mucho al empleo, a la generación de mejores ingresos. En todo caso, tenemos que ver cómo la oferta y la demanda las juntamos. Y vamos a estar trabajando un poco en eso, tratar de identificar esa oferta, tratar de identificar esa demanda potencial que pudiese llevarnos a diversificación y hacia una mayor complejidad en nuestras exportaciones, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, ¿qué podemos hacer para avanzar en esto? Bueno, el primer paso, identificar a los productos potenciales. Tenemos una lista de alrededor de unos 100 productos que se derivan con facilidad de lo que ya exportamos en realidad hoy en día. Entonces hay que priorizar. Segundo paso, depurar ese listado, como decíamos, ¿verdad?, con análisis detallados de factibilidad. Tercer paso, crear una comisión permanente para esto de la diversificación, la transformación productiva exportadora, ¿verdad?, está integrada por cámaras, organizaciones, por productores, en fin, los que estén en el trabajo pues, de la prospección y la ejecución de acciones concretas. Cuarto, incidir con propuestas específicas para eliminar barreras, estimular inversiones en estos productos puntuales o lo que sea necesario. Entonces vamos moviéndonos en esa dirección y derivado de lo que ya hacemos, hemos concluido pues, que hay una variedad de productos alimenticios como los chocolates, los agroparques, yogures, madera y subproductos para viviendas o acabado de vehículos, que desde acá se pudiesen producir textiles de diferentes tipos, carteras, zapatos, en fin, metales. Entonces hay toda una lista y la pregunta, bueno, y el trabajo va a ser en priorizar. Esperamos hacer este trabajo junto con FUNIDE, con INCAE posiblemente, en el área de, inclusive de servicios. Esa es la parte productiva. En el área de servicios, la verdad es de que desde acá nosotros pudiésemos llevar la contabilidad de negocios en el exterior, diseños arquitectónicos o eléctricos o de cualquier otro tipo, ¿verdad?, para construcción de edificios, servicios de mercadeos, de servicios al sector de turismo o para los viajes de negocio, en fin, es decir, publicidad, diagramación. Guatemala se ha convertido en un lugar muy atractivo para producciones de Hollywood, verdaderamente, en los últimos años. Entonces, es importante que APEN desarrolle relaciones, digamos, donde se busquen sinergias, sobre todo pues, con emprendedores, ya sea jóvenes, de mediana edad o mayores, ¿verdad?, que estén dispuestos digamos, a emprender estas iniciativas que pudiésemos identificar, ¿no?, y para los cuales la idea es trabajar de forma conjunta. Bueno, miren, yo ahí lo dejo, les agradezco por su atención y básicamente van a tener acceso a la presentación que está más detallada y espero pues que les sea de utilidad por lo que hemos compartido el día de hoy para orientar un poco pues, lo que estamos haciendo cada quien desde nuestro respectivo negocio. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, don Mario, por la excelente conferencia brindada en esta tarde, agradeciéndoles también a todas las personas que están conectadas y participando en esta conferencia virtual, oportunidades y desafíos de la economía y el sector externo en 2021 y más allá. Entramos en este momento en el de preguntas y respuestas. Ya tenemos las primeras consultas al respecto y recordarles también a nuestros participantes que pueden escribir a través del chat, dejarnos también sus comentarios y mensajes y con mucho gusto poderlos recibir. Vamos a compartir la primera pregunta que tenemos. José Dolores nos escribe. Está hablando de valor agregado, doctor. Para esto se necesita una industria de transformación, la cual carecemos. Y si la situación riesgo país aumenta, ¿cómo nos financiamos para establecer esta industria de transformación y obtener ese valor agregado? Nos comenta José Dolores. Bueno, gracias, José Dolores. Después de esto, tal vez tomamos varias preguntas, pero reacciono rápidamente a esta, ¿verdad? Obviamente, si el riesgo país aumenta, realmente no mucho es lo que vamos a poder hacer, ¿verdad? Porque para esto que estamos hablando se requiere traer inversión privada, nacional y extranjera, ¿verdad? Miren, yo estoy asumiendo una apuesta que unos la consideran atrevida, digamos, ¿verdad? Pero yo creo que aquí van a haber reformas electorales, no las que uno deseara, pero van a haber reformas electorales, lo suficientemente razonables para que la comunidad internacional pues crea que las condiciones suficientes están dadas. Va a haber una oposición que se va a presentar a esas elecciones. Y ahí pues pueden pasar dos cosas. Si la oposición va unida, puede haber que haya una votación abrumadora y haya un cambio de régimen. Si la oposición no va unida, bueno, posiblemente puede hasta ganar el régimen de turno. Pero se abren dos escenarios, pues, ¿verdad? Posibles, ¿no? En realidad, parto de que vamos a ver legalidad en el proceso electoral, pero que puede ganar uno o puede ganar el otro, ¿verdad? Y francamente creo que el régimen actual no está muy bien posicionado ya internacionalmente para atraer inversión y probablemente nos va a costar más que si arreglamos alguna alternativa y algún esquema de coexistencia que le dé estabilidad de largo plazo al país. Tendremos que ver realmente cómo se desarrolla eso. Mi expectativa es de que poco a poco Nicaragua se vaya encaminando hacia el retorno del sentido común, es decir, y la bienandanza. Pues. Hemos caído pues, en una transición que está siendo complicada, ¿verdad? Por los intereses que hay en juego y cómo está asumiéndose pues, ¿verdad? Esa defensa de esos intereses. Pero esta transición se va a dar de una u otra manera y Nicaragua va a ser una Nicaragua distinta. Y esperemos de que algo en lo que nos preocupemos es que el riesgo disminuya, el riesgo país disminuya, por el bien de todos, ¿verdad? Y ojalá que así sea. Pero obviamente van a cambiar los escenarios dependiendo de qué ocurra. Gracias, doctor. Tenemos las siguientes preguntas. Rodrigo Rizo Lazo. Buenas tardes a todos. ¿Qué implicación tendría salir del DR-CAFTA para la economía de Nicaragua? Otra siguiente pregunta que tenemos es de Luis Rizo. ¿Cómo ha quedado la aplicación y explotación del TLC con Corea del Sur? ¿Puede significar algún beneficio real a corto o largo plazo? Y tenemos otras preguntas, no sé, doctor, si quiere, las continuamos o respondemos a estas primeras. Sí. Bien, bueno, salir del CAFTA, como lo verifiqué yo, puede ser más rápido de lo que uno se imagina. En realidad, el NICA tiene una cláusula sobre que Nicaragua es un riesgo de la seguridad nacional de los Estados Unidos, y eso en realidad le da al presidente la facultad de con una firma, o sea, por una orden ejecutiva, sacarnos del CAFTA. En realidad no es nada complicado hacerlo.
es asunto de que lo hagan o lo quieran. Eso es lo que en mis conversaciones, ¿verdad? Y mis visitas a Washington en meses pasados, pues, ¿verdad? Había conocido. Esperemos que Nicaragua no llegue a ese punto en donde pierda el Tratado de Comercio con los Estados Unidos. Sería bastante fatal para esta economía. No me atrevo ni a especular con lo que pudiese significar, pero todo el mundo de textil y confección y los arneses, negocios se acabaría. Ciertamente, ahí había más de 100.000 formales de los pocos que tenemos, ¿verdad? Porque en este país estamos en 700.000 empleos formales, ¿verdad? Entonces, si perdés esos 100.000, estaríamos en 600.000. Habíamos llegado a más de 900.000 empleos formales, perdimos 200.000. Y luego lo hemos venido recuperando un poco, pues, pero no quisiera imaginarme, y no solamente va a ser el sector de textil y confección el que va a sufrir, en realidad van a sufrir potencialmente otros sectores y va a ser una pésima desventaja para el país, va a sufrir la inversión extranjera directa, o sea, ese es un escenario que realmente no queremos que suceda. Y confío en que se harán las reformas en Nicaragua necesarias para que lleguemos a ese punto, pero lo cierto es de que en los Estados Unidos es un tema que está volviendo a la mesa de conversación. Ayer se levantó en una audiencia de la Comisión Internacional del Senado en los Estados Unidos, así que el riesgo existe. En cuanto al mercado de Corea, realmente estos mercados asiáticos han mostrado ser interesantes y con un potencial. Igual pregunta nos hicimos cuando el acuerdo con Taiwán. Y lo cierto es de que pasamos de cero comercio prácticamente, llegamos en un pico alto a como 140 millones de dólares. Mariscos, carne, productos de ese tipo alimenticios que hemos estado exportando a Taiwán. Yo asumo que algo parecido pudiese ocurrir con Corea. Estos son mercados interesantes porque son mercados donde poder vender productos que nosotros tenemos y probablemente a buen precio, ¿verdad? Entonces veo perspectivas positivas en un mercado como el de Corea y en este acuerdo de libre comercio. Una historia probablemente muy parecida a la de Taiwán, cuidado que podría hasta ser mejor, más positiva. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, bueno, vamos con tiempo, estamos bien con el tiempo y tenemos de Madania Dávila. Saber sobre si las proyecciones del crecimiento del Banco Central de Nicaragua son viables y si el efecto de las elecciones en la economía se verán este año o hasta el 2022. ¿Cuáles serían los riesgos de que esas proyecciones no ocurran? Y después tenemos la siguiente pregunta de Kenia. ¿Qué perspectivas hay con respecto al comportamiento de los precios del petróleo y cómo esto también puede afectar la economía del país? Muy bien. Te voy a escribir, María, porque esto comencé aquí en el Zoom y ahí preparé unas notitas sobre eso, pero no puedo mencionar más o menos en términos generales por dónde ando. Yo siento que es bastante optimista esa proyección de 2,5 a 3,5%. Hoy por hoy lo veo optimista. Pero sí creo que puede haber un mayor crecimiento de 1%. Definitivamente, pues sí creo que puede haber un crecimiento mayor de 1%. Es demasiado temprano para poder decir. Ya sabemos más o menos el comportamiento de las exportaciones. Eso ya lo tenemos, se predefine con lo que pasa en el ciclo 2021, se predefine lo que pasa casi en tu sector exportador todo el año. Pero no sabemos lo que va a pasar con la inversión privada y todavía no está claro el consumo, ¿verdad? Entonces, de eso depende bastante de cómo vayan a salir las cosas. El gobierno está tratando de inyectar expectativas positivas, ¿verdad? En la economía. Pero bueno, eso depende de cómo la gente se siente en la práctica, verdaderamente. Y no sé si se sienten optimistas con respecto al futuro y están dispuestos a gastar, ¿verdad? Y a volver a consumir y además tienen el empleo. Es decir, entonces va a depender de que también se recupere el empleo en Nicaragua, a qué velocidad se recupere. Yo no veo grandes cambios en el sector turismo, por ejemplo, este año. Entonces, que es intensivo en el uso de mano de obra. Posiblemente sí veo algo pasando más en construcción, ¿verdad?
¿verdad? Entonces, por ahí sí va a haber alguna creación de empleo adicional. Probablemente el sector agrícola también veo mejora, y eso podría llevar a mejoras en el consumo. Es decir, que efectivamente hagan que el crecimiento sea mayor de 1. Pero no tiendo a ser tan optimista como para imaginarme que vamos a estar entre 2,5 y 3,5%, por lo menos no hasta el momento. Uno ve que hay importaciones importantes que se están haciendo, ¿verdad? Lo que no sé es si eso se está consumiendo o está en los inventarios de quienes lo importaron porque creyeron que había que reinventariarse y estaban esperando un dinamismo de la economía. Hay mucha incertidumbre en el comportamiento de la inversión y del empleo en Nicaragua como para poder a ciencia cierta proyectar este año con confianza el desempeño económico. Muchas gracias, doctor. Tenemos 2 últimas preguntas. El precio del petróleo, perdón, no lo contesté. Sí. El precio del petróleo ha subido y creo que es estacional y a partir de ayer comenzó a bajar y creo que va a seguir bajando. Probablemente del pico que tuvimos, tal vez un poco más, y con suerte se estabiliza. Es decir, con suerte se estabiliza. Yo tiendo a pensar, qué sé yo, pues he visto proyecciones más bien de las que mostré, ¿verdad? Que estaban más bien en los 40 y tantos dólares y que se iba a incrementar como a 50 y tantos, ¿verdad? En los próximos años. Yo tiendo a pensar que efectivamente el precio del petróleo va a quedar relativamente bajo, digamos, posiblemente menos de 60 dólares, definitivamente en lo que resta del año, esperaría yo. No lo ve así el presidente del Banco Central, ¿verdad? Pero yo sí lo estoy viendo, que vamos a verlo estabilizarse el precio del petróleo. Muchas gracias, doctor. Tenemos 2 últimas preguntas. Reader Tenorio, ¿qué probabilidad hay de que se nos saque del CAFTA realmente? ¿Cree que exista un deadline, por decirlo de alguna manera, para que esta acción sea tomada por los Estados Unidos? Y la siguiente pregunta sería, de parte de Luis Rizo, la formación de profesionales con capacidades competitivas en la parte laboral y emprendedurismo se ha visto limitada por la falta de experiencia de los docentes para manejar el tema de la formación virtual. ¿Cómo puede apoyar a PEN para impulsar a las universidades para la mejor formación de estos profesionales? Gracias, Luis. Posibilidades de salir del CAFTA. Mira, no es algo que, ¿cómo te diría yo? Yo tiendo a pensar de que van a haber reformas, van a haber elecciones que la comunidad internacional va a aceptar como legítimas. Aquí se está presionando al gobierno para que haga reformas electorales. Si el gobierno hace reformas electorales, las probabilidades de que le quiten el CAFTA no creo que prácticamente desaparece. Si el gobierno no hace reforma, definitivamente las probabilidades se incrementan. Ahora, para los Estados Unidos no es fácil, es decir, una acción de esa naturaleza por el impacto económico que tendría en Nicaragua. Y ellos tienen que tener también y encontrar una especie de equilibrio, ¿verdad? Porque no quieren inestabilidad tampoco en el país. Y es algo que van a sopesar. Es algo que van a sopesar. Esta es una propuesta que la hace un centro de pensamiento. Los centros de pensamiento tienden a ser bastante más audaces que lo que es la política pública, ¿verdad? Entonces yo diría que esos son los elementos que ponderaría, pues, ¿verdad? En el análisis de este punto, de este tema. Sí ha estado en la administración Trump, estuvo en discusión a altos niveles políticos, ¿verdad? Y sí ciertamente podría ser sujeto nuevamente de atención, sobre todo si aquí no se hacen reformas electorales. Pero si se hacen, yo creo que ese riesgo cambia. En el tema de cómo puede Appen ayudar, bueno, Appen tiene una academia de exportación, ¿verdad? Que básicamente ha adoptado
una forma híbrida, pues, ¿verdad?, de trabajar. Nosotros hacemos, digamos, entrenamiento vía electrónico. Este es un ejemplo, pues, ¿verdad?, del tipo de cosas que hacemos de manera regular, ¿verdad? Hacemos webinars o otro tipo de programas, y a veces híbridos y a veces presencial, es decir, dependiendo del tipo de curso, inclusive lo que demanden los mismos estudiantes, ¿verdad? Entonces, lo que podemos decir es que contamos con la plataforma, contamos con la experiencia, contamos con la práctica ya, ¿verdad? De haber tomado la decisión de movernos hacia esos sistemas, digamos, virtuales de entrenamiento ya desde hace un cierto rato, y estamos a la orden para los que quieran realmente, pues, entrenarse para esto, digamos, ¿verdad? Perfectamente les podemos dar el apoyo que requieran. Es decir, para eso estamos. Appen en realidad es, digamos, un gremio, bueno, que apoya en incidencia, obviamente, a favor del sector, pero sobre todo da servicio en toda la cadena del proceso exportador, ¿verdad? Y nosotros podemos apoyar desde entrenamiento y capacitación hasta el diseño de marca, o en estrategias de mercadeo o estudios de mercado, ¿verdad? Ya no se diga, pues, empaque, en fin, tenemos una gama de recursos y tenemos gente experimentada. Por ejemplo, la academia es certificada, los que dan clases en la academia han pasado por un proceso de certificación, digamos, coordinado con agencias europeas de primer orden en este campo, ¿verdad? Y son más de 60 y tantos expertos con los que contamos ahorita de diferentes temas, y bueno, están a la orden del país, francamente. O sea, son recursos que contamos y que a veces no tomamos en cuenta, pero aquí estamos para apoyar. Excelente, muchas gracias, doctor. Bueno, estamos a 3 minutos de finalizar. Tenemos una pregunta más, si estamos con el tiempo. Rider Tenorio nos hace la siguiente pregunta. ¿Tenemos alguna noción si la desaceleración de las exportaciones tenga que ver con migración de los centros productivos a otros países? Si la aceleración de las exportaciones tiene que ver con la migración de centros productivos a otros países. Buena pregunta. Si la desaceleración, sí, de las exportaciones. Desaceleración. Sí. Bueno, es que se ha desacelerado solamente, digamos, textiles y arneses este año pasado. Es decir, eso es lo que se ha desacelerado. La verdad es de que 2018, 2019 más o menos ha permanecido estable o con leve crecimiento el sector exportador, tanto el tradicional como el no tradicional. Hasta este año pasado, es decir, es que sufrimos una contracción importante en el sector no tradicional de textiles y de arneses, ¿verdad? Entonces, no hemos sufrido desaceleración. Más bien hemos estado creciendo en exportaciones, o por lo menos, bueno, en exportaciones por lo general, pero sí, el año pasado en el no tradicional. Ahora, si eso tiene que ver con lo que está pasando, pues, tiene que ver con lo que está pasando en el mercado mundial, pero en el sector de arneses, obviamente, desde un tiempo para acá, la verdad es que la industria automovilística venía sufriendo, y con la pandemia sufre mucho más. Entonces, eso explica qué pasó con el sector de arneses. El sector textil y confección, bueno, las tiendas de almacenes cerraron en todo el mundo, ¿verdad? Y cambiaron un poco hasta los hábitos de consumo. Entonces, eso también ha tenido que ver. Y nosotros no somos de los grandes perdedores, porque en el segmento en el que estamos es del segmento que todavía tiene movimiento, pues, en Estados Unidos, pero fundamentalmente tiene que ver con la pandemia, pues, ¿verdad? No sé si eso contesta la pregunta. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya estamos en tiempo, y en estos momentos queremos aprovechar también para presentar a Yanis Pérez Cubillo, quien es la coordinadora de Academia de Exportación, y pues quiere hacer pues también unas palabras de despedida, agradeciéndole al doctor Mario Arana por la excelente presentación, todo el conocimiento adquirido a través de la información que nos ha brindado esta tarde, y por supuesto a todos los asistentes que estuvieron desde muy temprano conectados, agradecerles por su interés y decirles que APEN estará siempre también realizando este tipo de actividades. Así que adelante, Yanis.
Bueno, buenas tardes a todos, mucho gusto. Pues agradecerle a don Mario el espacio también en su agenda para compartir hoy con cada uno de nosotros y a todos ustedes que se hayan conectado en esta conferencia. No es la primera conferencia que vamos a tener en el año, espero. Así de que vamos a estarles enviando siempre las invitaciones para estos webinars. Estamos teniendo alrededor de 2 o 3 webinars al mes, así completamente gratuitos con información novedosa para todos ustedes y que están relacionadas, ¿verdad?, a la gestión de las exportaciones. Tienen a la Academia de Exportación a la orden para que conozcan un poco todos los programas que estamos ofreciendo para el sector exportador o con potencial de exportación. Para los que estaban preguntando sobre la presentación, esta presentación la van a poder ver en el sitio web de APEN, apen.org.ni. Ahí va a estar la presentación y ahí van a poder tener acceso a ella. Y para los que quieran compartir o ver este webinar nuevamente, va a estar ya después de esta Semana Santa, ya lo van a poder ver en el canal de YouTube de APEN. Ahí va a estar también para que los que lo quieran volver a ver, pues ahí, o lo quieran compartir con alguien que ya no logró conectarse hoy, también ahí lo pueden ver. Así que muy agradecida con que hayan estado todos el día de hoy, con don Mario también el espacio, porque siempre es importante saber qué es lo que está pasando y de qué forma nos podemos preparar y anticipar, ¿verdad?, ante todas las situaciones que vienen. Así que gracias a todos, feliz tarde, muchas gracias Aida también por tu apoyo y espero que nos veamos en próximos eventos. Don Mario. Gracias, muchas gracias, Yanis. Saludos a todos, un gran abrazo. Excelente semana. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos en la próxima. Saludos.